Ok, la tercera es la vencida. Bueno, esta lección la empezamos la semana pasada. Hoy la vamos a continuar. Para continuarla, quiero que ustedes me recuerden cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo es el fin del siglo? ¿Cuál es la respuesta que Jesús da? O voy a preguntarle de esta forma antes de que ustedes respondan. ¿Qué sucede en el cielo para que empiece la consumación de este siglo? El toque de la séptima trompeta. Es correcto. Muy bien, es el toque de la séptima trompeta lo que ocurre en el cielo. ¿Qué ocurre en la tierra para que empiece ese tiempo de la consumación de los siglos? La abominación de la desolación. Es correcto. ¿Y qué es la abominación de la desolación? Hermana Ruth, Cuando, ok, sí. Ok, hermana, Que, que sí, este hombre dice va a detener los sacrificios y se va a hacer pasar por Dios. es correcto. ¿Quién es ese hombre? Y mira, el falso profeta. sí, la Es, bestia. Sí. bueno, es que recuerden que hay dos bestias. La primera bestia. La primera bestia. La primera vez. Okay. Sí, ¿y quién es la segunda bestia? El anticristo. El falso profeta. Recuerden que los dos Ajá. son, sí, recuerden que los dos en realidad son anticristos, pero el mero mero es la primera bestia. Ese es el anticristo principal, por así decirlo, ¿verdad? Porque el falso profeta lo que va a hacer es hacerle propaganda al primero, ¿verdad? A la primera bestia. Entonces es el perdón, es el anticristo o la primera bestia la que va a hacer esto. Antes, ¿qué va a hacer él con el pueblo de Israel? Un pacto. Un pacto, exactamente. Entonces ahí es donde se supone que se supone que se va a construir el templo en Jerusalén. Por ese tiempo los dos testigos van a estar predicando. También se van a convertir los primeros judíos. ¿Cuántos eran? 144,000. 144,000. Algunos piensan que van a ser como 144,000 Pablos. Por eso quizás es que en Apocalipsis 7 en el cielo aparece una multitud de naciones que han salido de la gran tribulación y han sido lavados por la sangre del Cordero. Posiblemente por el mensaje de los dos testigos y el de los 144,000, hay mucha gente que se va a convertir. Todo estos, ¿cuánto tiempo es todo este lapso aquí? ¿Cuánto tiempo es? Miren 7 aquí, años. 7 años exactamente. ¿Cuál semana sería? ¿La número qué? 70. La 70, exacto. Y recuerdan que Dios le había revelado a Daniel que después de las 70, entonces se terminaría con el pecado. Que sería aquí, ¿verdad? Bien, estábamos en Mateo, habíamos leído Mateo 24 hasta el versículo 19. No, inclusive habíamos leído bueno, no importa, pero vamos a leer a partir del 20, versículo 20. Voy a pedirle a Johnny David que nos lea del versículo 20 al 22, por favor. Mateo, perdón, Johnny, en la página 142 de nuestros libros. 142 de nuestros libros. Versículo 20 al 22. Okay. Listo. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo. ¿Hasta dónde, perdón? 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muy bien, este periodo, ¿a dónde empieza aquí en este diagrama?
¿Recuerdan dónde empieza este periodo en este diagrama? ¿O dónde empieza la gran tribulación? Es justo en el centro, en la rayita del centro, es donde empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Es correcto, es correcto. Entonces el pacto que este hombre hizo lo rompe aquí a los 3 años y medio. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora estamos ahí en la página 142 y estamos leyendo Mateo 24, ahora del versículo 23 al 28. Don Agustín, ¿nos puede leer, por favor? Sí, señor. Mateo 24, del 23 al 28. Sí. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, el Mesías, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, y para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores, no lo crean, no les crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Gracias. Entonces, vea aquí algo muy importante. Seguramente el anticristo va a estar diciendo que él es el Mesías. Y entonces tal vez en algún momento va a ir al desierto, en otro momento va a estar en las habitaciones interiores y creo que eso se refiere al templo en Jerusalén. Y Jesús, recuerden, este mensaje directamente y principalmente para qué pueblo es. Israel. Israel, exactamente, es para los israelitas, ¿verdad? Por eso es que se habla de Judea, porque se habla de la abominación de la desolación que ocurre en el templo que va a estar en Jerusalén, que Jerusalén es la capital de Israel. Así que entonces, claro que tiene sus aplicaciones para nosotros en algún momento, y otra cosa es también para que sepamos lo que va a acontecer en el futuro. Pero Jesús les aclara que él no va a venir así como el anticristo que se va a hacer pasar y va a decir, ahí va a estar el Mesías, va a estar en el desierto, entonces seguro mucha gente va a ir a verlo, ahí va a estar seguro el falso profeta haciendo milagros y o de repente va a estar en el templo, en las habitaciones interiores y van a llamar a la gente que vaya, entonces Jesús les advierte a los judíos, no lo hagan, no se dejen engañar, porque yo no voy a venir así. ¿Cómo va a venir él según el versículo 27? Como el relámpago sale del oriente. Es correcto. Así es. Esta es la forma en que él va a venir. Ahora, ¿qué significará donde esté el cadáver? Allí se juntarán los buitres. ¿Recuerdan? A mí me recuerda lo que dice al final de Apocalipsis 19. Sí, es cuando venga la batalla. Ajá. Y él pelea contra todos los ejércitos del mundo, entonces ahí van a quedar un montón de cadáveres. Y Correcto. eso va a ser una invitación a todas las aves de carroña para llegar a comerse la carne de las personas muertas de ese momento. Es correcto, así es. Bien, entonces ahora vamos a leer del versículo. Hermano Walter, ¿nos recuerda asociar Facebook con nosotros, por favor? Y hermana Cristina, los chats, por favor. Sí, señor. ¿Alguien se ve en Facebook, hermano Walter? Por el momento no. Ok, bien. Entonces, si los que están en Facebook tal vez pueden decir un amén o algo para que los podamos ver. Ahora vamos a leer del versículo 29 al versículo 31.
Y entonces, voy a pedirle a Johnny David que nos lea del 29 al 31. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 31. Ujú. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Muy bien, entonces, ¿qué capítulo de Apocalipsis nos recuerda que el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidos? ¿Alguien recuerda? ¿En qué capítulo de Apocalipsis habla de eso? Si es en un sello, o si es en una trompeta, o si es en una copa. Es un sello y es trompeta. Vamos a ver quién nos responde. En el quinto ángel de la quinta trompeta, que hay una estrella que, bueno, perdón, no. En Apocalipsis 8, perdón, con el cuarto ángel tocando la trompeta. Pero suceden todas las cosas, como que el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo y las potencias de los cielos son sacudidas. Bueno, no sé, pero aquí dice exactamente que la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna Ajá. y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Ah, ok, sí, En Apocalipsis 8. correcto, pero aquí dice que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su luz, o sea, no solo la tercera parte, y que las estrellas del cielo van a caer y las potencias de los cielos serán sacudidas. Hay no sé, si es en un sello, en una trompeta o en una copa, que todas esas cosas juntas suceden. A ver quién se acuerda. Sexto sello. El sexto sello, exactamente. El sexto sello. Entonces, cuando vemos algo como esto, entendemos que el sexto sello, aunque está casi al principio, se va y hace una visión. ¿A qué parte de este diagrama? En la parte de la rayita de los últimos 7 años, casi terminando. Exacto, aquí, Ujú, en ujú, este. el Hijo del Hombre, sí. Sí, exactamente. ¿Ve? Por lo que dice, entonces, aunque esos sellos aparecen en el libro de Apocalipsis al comienzo, ese sello es una visión para este día, ¿verdad? Porque nos lo confirma la Biblia aquí, ¿verdad? Bien, entonces el Hijo del Hombre vendrá con poder y en gloria, va a reunir a sus escogidos. Luego ahí Mateo 24, del 32 al 35, voy a pedirle a Luis Fernando que nos lo lea, por favor. Del 32 al 35, Mateo 24, 32 al 35. Página De la 100. higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad, les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y el 35, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bien, algunos habían cogido esto de la higuera como parábola, dando a entender que era el pueblo de Israel, que cuando Israel se empezó a hacer nación otra vez, en 1948, entonces ya solo quedaba una generación para que Cristo viniera, pero eso es una interpretación en realidad personal, porque no es esto lo que está hablando aquí. Lo que dice Jesús es comparando que así como en la higuera, cuando su rama ya se pone tierna
y echa hojas, ellos sabían que el verano estaba cerca. Entonces, el mismo Jesús explica que así cuando ellos ven que suceden todas esas cosas, significa que Él está cerca. ¿Ok? No se refiere al inicio del pueblo de Israel en su tierra, porque si hubiera sido así, no se hubiera cumplido. Porque una generación en este tiempo dura más o menos, bueno, en aquel tiempo de 1948 por lo menos, duraba como unos 40 años, entonces Jesús hubiera tenido que venir como en el año 88 y, y no se refiere a eso, ¿ok? Pero cuando dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, ¿qué significa? Hola, hermanos, ayúdenme. Él se está refiriendo a la generación en cuanto a Israel, digamos, en sí. Exacto. En sí, el pueblo de Israel, digamos, Ajá. que toda esa generación no pasará hasta que todo eso suceda. O sea, ¿Cuál hasta que gener- venga. Ajá, exacto. Ya sabemos que esa generación se refiere a los israelitas. Ahora la pregunta es, ¿cuál generación es? Yo me supongo que la generación antes de que. Ay, ¿cómo es? Suave, un toque. La generación que estaba antes de que todo suceda. Hoy día hay una generación de israelitas, Sí. pero entonces tenemos que ubicar a cuál generación se refiere Jesús. Si ustedes ven el diagrama, ahí Bueno, están la generación ¿cómo se llama? De los 7 años. No, Ajá, perdón, de los 3 últimos, de los eh, los de la gran tribulación, ¿no? sí, exactamente. Qué Ujú. raro, no sé cómo se rayó esto. Yo pensé que lo estaba haciendo a propósito. No sé. Ah, ok, dele control Z. Ok, voy. Espérese, ¿dónde está? Ah, no, no, mentiras, es que Ruth Álvarez está, Ah, Ruth Álvarez está pintando la pantalla. sí. Santa que Ok, ¿cómo hago para borrar eso? voy, para ver qué Sí, hacemos. Eh, pero ¿dónde está Control Z? no, no, Ok, no, usted no fue el que hizo eso. bueno, Santo que voy un toque a ver qué. vamos a ver. Un momentito, vamos a ver por aquí. Eh, ok, vamos a Bueno, entrar otra vez. Aquí. Ya, listo. ok. Ok, entonces se refiere a la generación de la tribulación. Ok, entonces si una generación dura 40 años, esta generación que esté en este tiempo no va a pasar hasta que todo esto se cumpla. ¿Ok? ¿Estamos, hermanos? Sí, Sí, señor. señor. ¿Ok? Entonces ahora, ¿con qué tiempos se compara a ese tiempo? Según Mateo 24, del 36 al 39. Esta vez no los vamos a leer. Ustedes lo tienen ahí. Con Noé, con el tiempo Con de el Noé. tiempo no es exactamente. ¿Ok? Bien, como en el tiempo de Noé. Luego empiezan a dar, Jesús empieza a explicar en el versículo 42, dice, por tanto, velen, estén alerta, porque no saben en qué día viene su Señor. Y este es el mensaje que Jesús empieza a dar. Recuerde que Jesús está respondiéndoles a ellos, ¿cuándo es el fin del siglo? Y ya les respondió, este es el fin del siglo. Cuando se toca la séptima trompeta en el cielo y en la tierra, el anticristo o la primera bestia para los sacrificios en el templo y se hace pasar por Dios. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí en Mateo 24, de 9 al 14, en el versículo 14 dice que será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio a ellos. Y en Apocalipsis 14 vemos unos ángeles predicando el evangelio.
Y dice, y entonces, dice en el versículo 14, vendrá el fin. Y luego nos aparece, cuando nos habla en 2 Tesalonicenses del hombre que se hace pasar por Dios, en Daniel también se habla de esto, la abominación de la desolación, y aquí en Daniel 7, 20 y 25, de cómo este hombre blasfema a Dios, y en Apocalipsis 13 vemos que es la primera bestia o la bestia política. Aquí se habla más acerca de ese hombre. Luego nos empieza a hablar de la gran tribulación. Así que cuando habla del tiempo del fin se refiere al tiempo a partir de qué momento. Yo sé que yo le he preguntado, pero hermanos, esto es una forma de que se nos grabe. ¿A partir de qué momento empieza el tiempo del fin? De la gran tribulación. Exacto. A partir de la gran tribulación. ¿Y con qué empieza la gran tribulación allá en el cielo? Con la pelea que hay entre Ajá. Pero Miguel antes y de sus eso, ángeles. sí, bueno, sí, exactamente, pero antes de eso sucede otra cosa, ya lo habían dicho. ¿Qué era? La trompeta, ¿Cuál trompeta? la La séptima. séptima. La séptima, exactamente. La séptima trompeta allá en el cielo, y aquí en la tierra, entonces es el anticristo o la primera bestia que hace dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Cesa los sacrificios y comete la abominación desoladora. Exacto. ¿Y qué era la abominación de desolación o la abominación desoladora? Pues que él se hace a sí mismo Dios y entra al lugar santo y profana lo que es el templo. Correcto, correcto. Entonces, Jesús les empieza a hablar a ellos, a los discípulos, en Mateo del 24, desde, o sea, desde el versículo 27, para ver. Sí, él les empieza a hablar de su venida, pero especialmente de los versículos 42, empieza a decirles que la venida de él nadie sabe cuándo va a ser. ¿Ok? De hecho, en el versículo 36 les había dicho eso, que el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Y entonces les da una ilustración del versículo 43 al 44. ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué lección les da? Que si digamos, el dueño, hay una propiedad, ¿verdad? Una casa, Ujú, ujú. y el dueño, digamos, él no sabría cuándo es que viene el ladrón, ¿verdad? Ujú. Pero la cosa es que él tiene que estar alerta para cuando venga el ladrón y que no lo agarre de sorpresa. Exacto. Y Ujú. entonces, ¿a quién va a venir de esa forma? Cristo, para Exacto, los que no lo conocen, sí. exacto. Y del versículo, Mateo 24, el versículo 45 al 51, Jesús nos habla de dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? El El siervo siervo fiel fiel. y el Y siervo el siervo malo. Es correcto. ¿Qué hace el siervo fiel? Él siempre es está al prudente. tanto, al tanto de todo, digamos, del cuidado Ujú. digamos, cuida a los siervos, cuida todos los bienes y todo. En cambio, el malo empieza a golpear a todos los siervos y descuida todo, porque según él, nunca el dueño va a venir, digamos. Ok, muy bien. Sí, y el versículo 45, ¿cómo se le llama al buen siervo? Uno por Prudente. palabra. Bienaventurado. Ok. Bueno, pero en el 45, Prudente. 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 Ok. Esto nos habla de las vírgenes también, ¿verdad, pastor? Sí, ahorita ya vamos para allá. Pero antes de prudente, ¿cómo se le llama a él? Siervo fiel. Siervo fiel. Ok, la otra es prudente, como ustedes dijeron. ¿Qué hizo el Señor con este fiel siervo fiel? ¿Qué Lo hizo el puso Señor? sobre su casa ¿Para qué? para que diera la comida a su tiempo. ¿Y qué es dar su comida a su tiempo? Enseñar la palabra de él ¿A quién? a los demás, a todos. Bueno, Ajá, especialmente a a quién. la iglesia. Bueno, Hoy día a la a iglesia. todo el mundo. Ajá, sí, sí. Bueno, pero está hablando de la casa del Señor.
¿verdad? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, exactamente. Ok, entonces, si hablamos de ese tiempo, se refiere a la iglesia. Si hablamos del tiempo que Jesús está hablando aquí, se refiere al pueblo de Israel. Ok, porque aquí está hablando del tiempo de la gran tribulación. ¿Cómo es ese siervo según el versículo 46? Página 143. Mateo 29. Bienaventurado. Es bienaventurado. Ok. ¿Por qué es bienaventurado según ese versículo 46? Porque cuando viene el Señor, lo encuentra haciendo así. Ok, muy bien. Entonces, nosotros, bueno, recordemos esto, no perdamos de vista lo directo, o sea, lo primero de este mensaje. Este mensaje es primeramente, ¿para qué pueblo? Israel. Israel, para los israelitas, para los judíos, ¿verdad? Luego tiene su aplicación a nosotros, porque nosotros también estamos esperando al Señor. Aunque ellos van a estar esperando la segunda venida de Cristo en gloria, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo cuando Él viene por su iglesia. ¿Ok? Pero se aplica lo mismo. Debemos de ser fieles y prudentes. ¿Y cuál es uno de los grandes trabajos que le podemos mostrar amor a Cristo? Según vemos en el siervo fiel y prudente. Hermanos. Digamos, está siempre, digamos, leyendo la Biblia, y compartiendo su palabra. Exacto, compartiendo su palabra. Exacto, claro, para compartirla hay que estar leyendo la Biblia y estudiándola. Es dándole de comer a su pueblo, ¿verdad? Si pensamos hoy día, el pueblo de Dios es la iglesia. Si pensamos para el tiempo que Jesús está hablando aquí, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Entonces los israelitas que son fieles y prudentes para ese tiempo, antes de la segunda venida de Cristo en gloria, ellos van a estar dando de comer espiritualmente a los israelitas. ¿Y el siervo malo qué hace? Golpea a los consiervos. Ok. ¿Por qué él hace eso? Porque Porque es pensaba malo. que el Señor tardaría. Exactamente. Ahora, recuerde que un judío, por ser judío, no es salvo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan el Bautista les dijo a los fariseos y saduceos, generación de víboras, y está hablando con judíos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando con israelitas, está hablando con judíos. Ningún judío en ningún momento ha sido ni va a ser salvo por ser judío. Solo quienes van a ser salvos. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Jesucristo, igual que nosotros los gentiles. Es la sangre de Cristo lo único que nos puede salvar. De hecho, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros prácticamente habla casi solamente de judíos. Y aún el libro de Hechos, los primeros 9 capítulos prácticamente es todo casi de judíos. Muy poquitas excepciones hay. Porque el evangelio es primeramente para el judío y después para el griego. Ya. Una consultita. Sí. Algo me suena o no sé si no tiene nada que ver o tiene cierta relación. Ahora que estamos hablando acá de los del siervo bueno y siervo malo, acerca de los talentos. Bueno, ahorita vamos a eso. Esa es otra historia que Jesús nos enseña. De esta historia que estamos viendo aquí, ahorita llegamos a las vírgenes y a los talentos, hermano Walter, y a otra historia también, sí. Todo eso está en el capítulo 25, que es el que vamos a continuar ahorita.
En cuanto a esto, quiere decir que entre los israelitas van a haber prudentes y van a haber imprudentes. ¿Y qué le va a pasar al imprudente, según aquí al final del capítulo 24 de Mateo? Lo azotarán severamente. Ajá, exactamente. ¿Y qué más? Y se le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Y qué va a pasar ahí? Será Será el llanto, lloro y el crujir de crujir de dientes. dientes. Exacto. Entonces, ¿qué lugar es ese? El agua de ya. fuego. El lago de fuego. Ujú. Exacto. Primeramente, esas personas como hoy día van a ir al Hades y después, cuando llegue el momento, van a resucitar y van a ir al trono blanco, van a ser juzgados según sus obras y por no hallarse inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Aquí usted puede ver que este hombre, este siervo malo, era un judío y se va al infierno. ¿Por qué? Porque sus obras muestran que realmente él no estaba esperando al Señor. Las obras no hacen que este hombre llegue a ser salvo, sino que son un fruto de que realmente conoce al Señor y lo está esperando correctamente. Vamos a Mateo 25. Vamos a Es- Mateo 25. Sí, hermano, Walter. Qué interesante esta parte, ¿verdad? Que nos enseña, ¿verdad? Que tiene mucho, digamos, donde puede sacar, digamos, porque hoy en día, en la actualidad, hay Ajá. muchas personas que viven así, Exacto. que como el Señor no viene, pues hagamos fiestas, sigamos disfrutando, hagamos esto y lo Ajá. otro, nada ha pasado, Ujú. ¿verdad? Es cierto, es Y ese cierto. es el estilo de vida de muchas personas que comen y beben, Ajá. se emborrachan, ¿verdad? Exacto. Como en los días de Noé, y Es así va a cierto. venir el Señor. Así es verdad. Entonces quiere decir que hoy, inclusive dentro de los cristianos, hoy día hay gente que piensa que Jesús no va a venir, no porque lo digan, sino porque están viviendo una vida como si que Cristo no fuera a venir. Están maltratando a la gente, se están uniendo con los viciosos, su vida muestra que realmente no conocen al Señor y por tanto no lo están esperando. En la Sí. página, sí. ¿Algo más? 155. 155. Ujú. Mateo 25, ahora viene lo que hermano Walter nos mencionaba. Vean a ver si hay algo en Facebook, en los chats. Me interrumpen, por favor, si hubiera algo. ¿Qué es la primera historia que Jesús nos cuenta en Mateo 25, del 1 al 13? De las 10 vírgenes. Es correcto. ¿De cuántos grupos eran las 10 vírgenes? 5 De y 5. 5. 5 y 5. ¿5 cómo eran? Sensatas. Prudentes o Ujú. sensatas. ¿Y las otras 5? Insensatas. Insensatas o imprudentes. ¿Ok? ¿Qué hicieron las imprudentes? ¿O qué no hicieron? No tenían sus lámparas con aceite. Ok, muy bien. ¿Y las prudentes qué hicieron? Las tenían llenas de aceite. Ajá. Tenían las lámparas más tenían el aceite, ¿verdad? Vean que, ¿cuántas de estas vírgenes se durmieron para la venida del novio? Todas. 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 Todas, pero habían ¿cuántas que estaban preparadas? 5. 5. 5, exactamente. ¿Y por qué sabemos que estaban preparadas? Tenían aceite. Porque tenían aceite. Esa es la forma correcta para esperar al Señor Jesucristo. Sí, yo creo que en la parábola o en esto, ellos ya todas tenían aceite en la lámpara, solo que las prudentes tomaron extra aceite, tengo entendido. Es como cuando se les vaya el aceite que tienen actualmente, tienen más para echarle a la candela. Ok, veamos el versículo 3. Dice, Ujú. porque las insensatas al tomar sus lámparas, ¿qué dice? No No toman No aceite tomaron consigo. aceite Ok, consigo. entonces no, ellas no tenían aceite, no las tenía. insensatas. Ah, ok. Sí, no tenían aceite. Ok. Y si lo aplicamos hoy día, ¿qué representa el Espíritu Santo? Perdón. Ya. Y hagan la pregunta, ya les di la respuesta. Gracias. ¿Qué representa el aceite?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes hoy día están esperando Cuidado, correctamente a Jesucristo? Los Los que que ya tenemos al Espíritu somos Santo. salvos. Los que somos salvos y por lo tanto tenemos el Espíritu Cuidados. Santo, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No existe un cristiano hoy día que sea, que obviamente, que sea realmente un cristiano y que se diga, él no tiene el Espíritu Santo. Ujú. El que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. No es sellado. Exacto. El que nace de nuevo, el Espíritu Santo viene y le sella. Exactamente. Sí, los primeros cristianos Pero- sí tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo porque Jesús no había sido un glorificado. Sí, hermano Walter. Este pasaje de las vírgenes, muchas, he escuchado personas que lo relacionan que estas que eran insensatas perdieron la salvación. Y es que no eran salvas, Es correcto. Es ¿verdad? correcto. Lo confirma en el versículo 12, 25:12. Pero él, Jesús, o el novio, respondió, en verdad les digo que no las conozco. Ujú. Eso, si lo comparamos con lo que dijo Jesús de sus ovejas, en Juan 10:27, mis ovejas, yo las Oye, conozco, ujú. mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Así que a ninguna oveja de él, Jesús le va a decir un día, no le conozco. Y dice, y mi padre que es mayor que todos, Ujú, me las dio, ¿verdad? Algo así ujú. dice. Sí. Eso me llama mucho la atención también, jefe, que Ujú, eh, que que Dios nos busca y nos da a su Hijo, como ujú, dice en 3:16 ujú, de Juan, que ujú. de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Que para todos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Ujú, Entonces, cuando llegamos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro ujú, corazón, ujú, entonces nos sella, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Pero acá, esta parte que donde dicen, yo las conozco, ujú, es porque es lo que usted nos acaba de leer acá acerca de que mis ovejas oyen mi voz. Bueno, yo las conozco, oyen mi voz, ¿verdad? Y me ujú, siguen. ujú. Es Exacto, porque ya el Padre se las dio al Hijo. exacto. Es correcto. Ahora recuerden, hermanos, este mensaje de Mateo 24:25, primeramente, ¿para qué pueblo es? Israel. Creo que Israel. Israel. Exacto. Primeramente es para Israel. ¿Para Israel de cuál tiempo? El de la gran tribulación. El de A la los últimos. tribulación. El Israel que esté en la semana 70. ¿Ok? Para ellos primeramente es este mensaje. Lo que hablamos hace poquito es una aplicación para hoy día, porque sí tiene aplicación para nosotros, ¿verdad? Pero no perdamos de vista qué es lo que Jesús está respondiendo. Los discípulos le preguntaron cuándo se destruiría el templo, cuál señal habría de la venida de él y cuál sería la consumación del siglo. Ya les respondió cuál es la consumación del siglo, que empieza con la dominación de desolación, termina a los 3 años y medio y el Hijo del Hombre viene. Esa es la consumación del siglo. Ahora Jesús les empieza a hablar las señales de su venida y les dice que velen porque el día nadie lo sabe. Entonces la primera historia que les cuenta es del ladrón. Luego les cuenta la historia del siervo prudente y el siervo insensato. Y ahora les cuenta la historia de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y él sigue ahora sigue con los talentos, que está ahí en Mateo 25, del 14 al versículo 30. Ya lo leímos en casa. Aquí está hablando, a ver, una persona que me diga de una partecita, ¿de qué está hablando aquí?
habla de que está el jefe, ¿verdad? O Ujú, el, ujú. como el mayordomo, bueno, digamos el jefe, el dueño de la casa, digamos. Sí, O entonces le regala cinco talentos a uno, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. perfecto. Vamos. Y, ajá, Ajá. termino Ok. ahí. Sí, sí, para que Ok, otro ok, participe. ok. ¿Qué hace el de 5 talentos? ¿Quién recuerda? Trabaja y hace el doble. Ok, perfecto. Trabaja y entonces hace el doble. O sea, ya, ¿qué está haciendo él con respecto a la venida de su amo? Está Agarra el preparado. talento que le dio y trabaja en el talento para duplicar. Exacto. Lo está Bueno, esperando también. Lo está esperando. Exacto. Esta es la forma ajá. correcta para esperar a Jesús. Primero, estar preparado y dar fruto de ello. Y una forma de dar fruto de ello es que las cosas que Jesús nos dio, las podamos multiplicar, los dones, los talentos, las oportunidades, se puedan aprovechar de tal manera que cuando Él venga haya más de lo que Él nos dio. Eso es aplicándolo para hoy día. Aplicándolo para lo que es, primeramente, se refiere a la gente de cuál tiempo. De la gran tribulación. Exacto. ¿Y a qué pueblo específicamente? Israel. Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el que tiene 2 talentos? Gana Igual 2 los más. vende y recibe Gana 2 2 más. más. Exacto. ¿Y qué hace el que tiene un talento? Lo esconde. Lo entierra. Ok. ¿Y cuál es el resultado de que hizo 5 talentos? O sea, que tenía 5 talentos y los multiplicó. ¿Cuál es el resultado que él tiene? ¿O cuál es el fin de él, según esta historia? Ganó más, pero le Llama buen dieron siervo. más. Ajá, exacto. Pero ¿cuál fue entonces? En- entrará en el gozo El del Señor. beneficio. Exacto, sí. En el gozo del Señor, sí, el beneficio, el beneficio eterno, ¿verdad? Entra en el gozo de su Ujú. Señor, ¿ok? El de 2 talentos, ¿cuál es el beneficio eterno de él? Igual entra en También el gozo del Señor. Exacto. ¿Qué hace el que recibió un solo talento? Ese lo escondió, sí, lo Ajá, tapó, lo escondió. ok. ¿Y cuál es el resultado eterno para él? Juicio. Exacto. ¿Dónde? Según el versículo 30. En las tinieblas de afuera, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué lugar es En ese? el lago. En el lago de fuego. Ujú. Exacto. Esto significa que este hombre, vea, este hombre no es diferente a otros. Este hombre se le juzga por lo que no hizo. Y eso es un fruto de que realmente él no estaba esperando correctamente al Señor. ¿Sí, hermana Yohaira? Sí, yo también lo veo, pastor, de esta forma. A veces nosotros nos quejamos y comparamos nuestra vida o los talentos que tenemos con otras personas y decimos, ay, ¿por qué yo no puedo hacer? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el otro? Sí, En vez de aprovechar eso que el Señor nos dio y multiplicarlo, ganar almas. Y a exacto. veces nos quejamos tanto y pasan años y años y Ujú, años y nos quejamos de que yo no tengo el talento que tiene el otro, yo no hablo como el otro, yo no sí, predico como el otro y nos estancamos. exacto. ¿Ya? Y yo creo que el Señor va a pedir cuenta. Fíjese que no Ujú, dice acá que le dio más a uno o al otro, simplemente se le dieron a todos, a los dos, tanto el de 5 como el de 2, se le dio recompensa. es Sin correcto. embargo, al que tuvo miedo y escondió aquello que tenía, Ujú, ese fue juzgado y fue echado al lago de fuego. exacto. Y a cada uno él les dio de acuerdo a su capacidad, Ajá. ¿verdad? Y eso es así como Dios hace. Él nos da las capacidades y nos da talentos y nos da ministerios de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, a que más se le da, más se le demanda también, ¿verdad? Así que este último hombre es un israelita de ese tiempo, del tiempo de la tribulación, que realmente no va a dar fruto. Tiene la oportunidad, tiene la habilidad, pero realmente él no conoce al Señor y su fruto es de miedo, espera un juicio severo, que él mismo lo dice,
Mientras que los otros no, ellos realmente están esperando a su amo correctamente y dan los frutos de que realmente conocen a su amo y lo esperan correctamente. Entonces aquí, esto es lo que Jesús les está hablando a ellos acerca de las señales de su venida y que el día y la hora nadie sabe. Estos son mensajes que Jesús le está dando a los discípulos y el último mensaje que les da está ahí en Mateo 25, del 31 al 46. ¿Qué trata? ¿Cuál es el mensaje ahí? Habla de que él se sentará cuando regrese el Hijo del Hombre Ajá, en gloria, en su gloria, él se sentará en el trono de su gloria y amén. serán reunidas delante de él todas las naciones, etc. Correcto. ¿A qué evento de aquí de nuestro diagrama se refiere ese momento? El milenio. El inicio del milenio, exactamente. Aquí. Él viene a la tierra y va a empezar el milenio. Entonces, seguramente este juicio, que, ¿cómo ustedes han escuchado cómo se le llama a este juicio? Juicio El juicio del milenial. trono blanco. Está en el versículo 32. Ahí en la página 157 hay una palabrita que nos llama la atención de grupos de personas que quedan de la gran tribulación y entran al milenio. Es el juicio de quienes, según el versículo 32. De todas las naciones, dice. Es correcto. Es el juicio de las naciones. ¿De cuáles naciones? Las que salen de la gran tribulación, que logran sobrevivir después de la gran tribulación. Y quizás aquí están aquellos 30 días que habla en Daniel y 45 días que habla en el libro de Daniel, que ya pertenecen al tiempo del milenio. Entonces, las naciones están aquí en la tierra y el Hijo del Hombre se va a sentar en su trono de gloria. Él le había dicho a los apóstoles, ustedes se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y por eso en Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron a los que recibieron facultad de juzgar. Eso se refiere al inicio del milenio. Y van a ser juzgadas las naciones que salen de la tribulación, por todos va a quedar gente. ¿Ok? Porque cuando Jesús viene aquí, ¿qué hace con la primera y segunda bestia? ¿Alguien recuerda? ¿Qué Las hace? encierra. Ajá, vivas, ¿a dónde los envía? El lago de fuego. Al lago de fuego. Ellos estrenan el lago de fuego. La primera bestia y la segunda, ellos estrenan el lago de fuego. ¿Ok? Entonces, ellos Jesús los envía vivos al lago de fuego. Y Satanás es encarcelado. Satanás es el que es encarcelado en el abismo en este tiempo, y no en el lago de fuego, sino en el abismo. Y aquí, ¿qué hace con todos los pueblos que se reunieron? Recuerdan aquella foto que nos dio Johaira de un lugar. ¿Qué hace con todas esas naciones? O con todos esos ejércitos. ¿Qué hace Jesús para este tiempo? Juicio, guerra contra ellos. Bueno, viene la pelea, Ajá, sí, la guerra. Exacto. Y entonces, ¿qué les pasa a esos ejércitos? Mueren. Mueren. Y ahí es Mueren. donde vienen las aves y se sacian de la carne y la sangre de esa gente. Ok, entonces Pastor, consulta. sí. Sí, es que yo anoté aquí, pero tenía una confusión. Como usted dijo juicio, dice Ajá. juicio de todas las naciones. No es el juicio en sí donde se va a juzgar los pecados de todas las naciones. Se está hablando ahí donde dice hijo de hombre, donde está la flechita. Sí. Es donde viene la pelea o la guerra, ¿verdad? Contra esas naciones, Sí, no el juicio donde van a ser juzgados los pecados, porque yo me estaba preguntando entonces dónde entraban los muertos, o sea, aquellas personas que ya murieron, pero que murieron en pecado. Sí. Aquí podemos distinguir que es el juicio de las naciones y ocurre aquí en la tierra.
Mientras que al final, ¿cuándo es el juicio del gran trono blanco? ¿Quién recuerda? Al final del milenio. Al final del milenio es el juicio del trono blanco, que sería aquí. Y ese juicio ya no va a ser en la tierra porque dice que el cielo y la tierra van a huir. Ese es el juicio final, ¿ok? El del trono blanco. Mientras Ok. que este es un juicio de naciones, ¿sí? Ok, no, entonces es que va a haber, ¿qué va a suceder primero? Armagedón y después el juicio de las naciones ahí en la Exacto, tierra. Es exacto. después del juicio de las naciones. Primero Armagedón y luego el juicio de las naciones, que son las que En ese quedan de mismo, en ese mismo tiempo, digamos. En ese Sí. mismo tiempo de línea. Ahí, ¿verdad? Sí, aquí al inicio, no, primero Ajá. mueren los ejércitos. Ujú, Las naciones que sobreviven van a recibir un juicio aquí en la tierra. ok. Ok, no es el juicio final, Sí, ¿verdad? no, yo sé. Sí, pero lo digo así para que recordemos, digamos, Sodoma y Gomorra recibieron un juicio, pero no es el juicio final. Ellas están puestas como ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Va a haber un juicio final para Sodoma y Gomorra, que Jesús dijo que sería más tolerable para ellos que para la gente que lo rechazó a él en Capernaum. Por eso ahí en el versículo 32 Jefe, dice que a esas mismas naciones Dios las va, digamos, ya va a apartar ahí pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Bien, entonces, ¿en cuánto dividen a las naciones que salen de la gran tribulación? ¿En cuántos grupos? Entonces, En Dos. dos. Un grupo de ellos, ¿qué son? ¿Cómo les llama Jesús? Las ovejas. ¿Y a qué lado de él los pone? a su derecha. Ok. ¿Y otro grupo, cómo se les llama? Los Las cabritos. cabras. Ok, ¿y a dónde los pone? A su izquierda. Ok, antes de continuar, Diana tiene una pregunta. O Ever. Sí, señor. Ajá. Ahí donde dice en el capítulo, en el versículo 32, donde dice las naciones, Sí. prácticamente ya para este tiempo se está enfocando, ¿verdad? Prácticamente en el pueblo de Israel. Entonces, esas naciones serían las 12 tribus de Israel, cuando No, se sientan, o en general. no, perdón. Cuando habla de naciones, no se refiere a Israel. Es muy importante entender eso. Ok. Habla de todo el mundo. Se refiere al resto del mundo. Cuando habla de naciones, por ejemplo, en Apocalipsis 7, los 144,000 judíos en la tierra. Y en el cielo, naciones de toda tribu, lengua y nación en el cielo. Son dos grupos diferentes, ¿verdad? Cuando habla de naciones, no está incluyendo a Israel. Está hablando de todos los gentiles, todas las personas que no son judías. ¿Ok? Ahora vamos a ver dónde salen los judíos aquí, en este pasaje. Pero ya vemos que de la gran tribulación salen naciones que se le llama ovejas y naciones que se le llaman cabritos. ¿Entiende, Ok. hermano Ever? Sí, señor. Sí, no, lo que pasa es que como estaba hablando, cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en el trono de gloria y con sus ángeles, y salió cuando el Señor le dijo a sus discípulos que se iban a sentar en 12 tronos a juzgar, algo así es. Entonces yo pensaba que ya era ahí prácticamente el tiempo que iban a juzgar, pero para el pueblo de Israel, a las 12 tribus. También Pero sí, no, era una duda nada más. Está bien, No. ya. Muchas Pero gracias, no. mami. No, pero más bien, Ever, eso que usted dice también va a suceder. Ever. Sí. Eso que usted ha mencionado también va a suceder. Los 12 apóstoles van a juzgar en ese momento a las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Eso va a suceder también en ese momento, pero de eso no se está hablando en este momento aquí en este pasaje, sino que está hablando del juicio de las naciones, de los que no son israelitas. Muchas gracias. Ajá, con mucho gusto. Entonces, ¿qué va a pasar con las de la derecha que se les llama ovejas? Las pondrá a Ahí la derecha. dice, vengan Los pondrá a benditos la de mi derecha. Padre, Ajá. hereden el reino preparado para ustedes. Y la mejor parte es que dice, desde la fundación del mundo. Amén. Entonces esas naciones salen de la gran tribulación y son salvas. ¿Ok? Vea qué interesante. Ajá.
Paola. Ok, entonces ahí apenas puede entrar, no sé, me pareció que Paola quería decir algo, apenas puede entrar, nos dice. Señor, ¿me escucha? Sí, ajá. Ok. Ese juicio de las naciones tiene que ver con esa promesa de Abraham, que Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ajá. Eso se refiere a las naciones que apoyaron a Israel. Entonces van a ser los elegidos que van a ser las ovejas, pero los que no van a ser los cabritos. Es correcto. Luego Ese vienen con todas las cosas que cuando... Ya voy, mi amor, espérese. Que cuando estaba desnudo, cuando yo Sí. estuve desnudo, tú me vestiste y esas cosas, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Es que, pero no son salvos por lo que hacen, sino que lo que No, no. hacen, sí, exacto. Lo que hacen es porque son salvos, ¿verdad? Sí, es un fruto. Esas naciones, y ahora vamos a ver qué relación tiene con Israel. ¿Ok? ¿Qué le sucede a los cabritos, a los de la izquierda? El Señor les dirá, apártense de mí, malditos el fuego eterno. Exacto. Esa es la gente que sale de la gran tribulación viva, que recibieron la marca de la bestia. Son naciones que, ¿cuál es su destino? Según el versículo, para ver, según, ya les digo. 16. Ok, vamos a ver. Ok, versículo 41. ¿Cuál es el destino de estas naciones? El castigo eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, vea que es un castigo para el diablo y sus ángeles, pero estas naciones tomaron la decisión de seguir al diablo y sus ángeles. Y son los que salen vivos de la gran tribulación, vivos físicamente, pero son juzgados aquí, desde aquí, son juzgados ya para el castigo eterno. Luego en el trono blanco le vuelven a hacer el juicio y ya ese sería el juicio final. Ahora, ¿qué es lo que hicieron las ovejas? ¿Qué es lo que hicieron? Dice que vistieron, dieron de comer, Ajá, atendieron al extranjero. ¿a quién? ¿A quién lo hicieron eso? A los justos. Y él dice claramente que por cuanto se lo hicieron a ellos, a él también se lo hicieron. Ok, muy bien. ¿Cómo les llama Jesús ahí en el versículo 40? A estas personas que les hicieron eso. Ajá. Dice que es hermanos míos. míos. Ok. Ahí es donde entra lo que dijo Paola. Esos hermanos míos se refiere a los israelitas. Lo que estas naciones hicieron durante que fueron salvas durante la gran tribulación y sobrevivieron, ellos protegieron a los israelitas. Son los hermanos de Jesús. En ese sentido, es el pueblo de Jesús. Mientras que las naciones que van al lago eterno, el fuego eterno, ¿qué hicieron ellos con estas personas? Lo ¿Qué hicieron? rechazaron. Las rechazaron, no les ayudaron, porque ellos eran de Satanás, querían seguir a Satanás y no apoyaron a los israelitas. Entonces aquí vemos a todo el mundo. Naciones gentiles que son salvas y protegen a Israel durante el tiempo de la tribulación, y seguro ahí es donde entra la parte de que la mujer huye al desierto y estas naciones Dios las usa para proteger a esa mujer, mientras que las naciones que se ponen el sello de la bestia, ellos van a luchar y van a perseguir a la mujer, o sea, a Israel. Y entonces cuando Jesús los juzga, ellos dicen, pero ¿cuándo no le hicimos eso a usted? Y él les dice, por cuanto no le hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. ¿Ve? Entonces ahí es donde entran los israelitas. ¿Estamos, hermanos? Sí, señor. Sí, señor. Excelente, excelente. Entonces,
Lo último que nos queda es sobre la parábola de la cizaña. Pastor, Sí, ajá. una consultita. Ujú. El versículo, a ver, el versículo que nos confirma que este grupo es el pueblo de Israel, Sí. aquellos que les dice, porque ustedes me vistieron, los Ujú. vistieron, ¿verdad? Ujú. Y te recibimos desnudo, etcétera, etcétera. Ujú. Es el versículo 40 donde dice, hermanos míos, a estos Exacto. hermanos míos. Ese es el versículo. Ajá. Ese Sí, es porque uno. yo pensé que se refería más que nada pues a los justos, a los hijos de Dios, pero Ujú. sí, este es el versículo entonces que confirma que se refiere no solamente, bueno, más allá de ser a nosotros, por decirlo así, Ujú. se Ujú. refiere más que nada al pueblo de Israel específicamente. Es correcto. Y el 45 también. En verdad les digo Ujú. que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, esos más pequeños de estos se refiere al pueblo de Israel. Sí, porque Ujú. ahí ya la iglesia ya en ese tiempo no existía. No existe. Entonces hay Ujú. naciones que van a ser salvas y van a proteger a Israel. Naciones que reciben la marca de la bestia y ellas van a luchar contra Israel. Y entonces viene Jesús para empezar su reino, juzga a estos dos grupos de naciones. Okay. Muy bueno. Esos son los Amén. que y quedaron en ese momento, digamos, Sí, los que quedaron vivos en ese entonces, los que van a sí. estar vivos en ese entonces. Sobreviven a la gran Mm. tribulación, sí. Sí, es correcto. Así es como empieza el milenio, con juicios, ¿verdad? Me recuerda cuando Salomón empezó como rey en Israel. David le dijo, mire, este hombre me maldijo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Simei. Cuando David oyendo le maldecía a, Israel, a David, y luego Simei le pidió perdón a David, pero ya cuando David iba a morir, le dijo a Salomón que tenía que vengar eso. Y Salomón le dijo a Simei, mira, quédese en Jerusalén, porque si usted sale de Jerusalén, usted va a perder la vida. Y se le escaparon dos siervos y se fue a traerlos. Entonces Salomón le dijo, yo le dije a usted que si usted salía, perdía la vida. Además, usted sabe en su corazón lo que usted hizo con mi padre. Usted lo maldijo a él y lo mandó a matar y le dijo, y el reino de David será bendito. ¿Ok? Así empezó Salomón su reino, haciendo justicia a aquellos que le habían maldecido, o aquel que le había maldecido, ahora recibía el juicio. Exactamente así va a ser Jesús cuando empiece el reino milenial. Va a ser juicio. También mató a Abner, creo que era, ¿verdad? Eso Joab, el capitán de la Joab. guardia, también David le dijo, mire, él mató a dos hombres más justos que él, tú eres sabio y tú no permitirás, o sea, tú juzgarás a él también. Y a Joab también lo mató. Haciéndole recaer la sangre inocente que él había derramado. Así dice la Biblia que Salomón confirmó su reino y así Jesús va a confirmar su reino, a un reino mundial, ¿verdad? Es un reino mundial. No es el juicio final, es el juicio de las naciones. El juicio final será hasta el final del milenio. Esa Ahí, gente aquí tuvo doble juicios entonces, ¿verdad? Físicamente y después espiritualmente. muchos les ha pasado eso, ¿verdad? Ujú. Sí, Sodoma y Sodoma Gomorra, y Gomorra, sí. Alma y Pero Seboín. bueno, todavía esa gente no ha tenido el último juicio, ¿verdad? Ya espiritualmente, o sea, el juicio lo Sí, tuvieron físicamente, sí. porque ese juicio donde nos habla la Biblia que la muerte entregó su muerto, Sí, ese es el los final. males también, Ese es pequeños y el, grandes y todo eso, ya es el gran trono blanco, ¿verdad? sí, 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 sí. Exactamente, donde nos hablaba Yair acerca de esto, ¿verdad? Pero Ese es el aquí, juicio final, sí. exactamente, aquí es un Un juicio, mejor juicio, dicho, terrenal. ajá. Recuerde que Egipto también fue juzgado. Muchos Así pueblos es. han sido juzgados. Babilonia fue juzgada aquí en la tierra, ¿verdad? Luego les queda Ujú. la eternidad. Entonces, inclusive Israel, el pueblo de Dios, ha sido juzgado más de una vez aquí en la tierra, ¿verdad? Más de una vez ha recibido juicios de Dios. Entonces, sí, eso es así. Y esto, bueno, no sé si alguien tiene algo para compartir, alguna quiere
no sé si tal vez alguien tiene una LPV o tiene tal vez una pregunta o tiene un comentario que quiera. Usted sabe que esto me está recordando que hubo un pueblo entero que se salvó de un juicio terrenal. ¿Usted sabe de quién estamos hablando? Es correcto. ¿Cuál pueblo ¿Verdad? es? Sí. Ok, ¿Cuál? vamos a ver. Hago la pregunta. Yo sé. ¿Quién es? ¿Qué pueblo es? Y hubo un personaje muy interesante, ¿verdad? Que desobedeció a Dios. Sí, Nínive. Nínive. A Nínive, exactamente. Exacto. Nínive. Se salvó. Oiga, Nínive, la generación del tiempo de Jonás. Porque la generación después del tiempo de Jonás recibió el juicio de Dios. Porque esa otra generación no se arrepintió. Hermana Cristina. Sí, es que yo saqué algo así de eso, de lo que nos enseña Jesús en esos capítulos. Ok. Ajá. Sí, es que hoy puse, los prudentes entrarán al banquete del Señor. Los siervos fieles entrarán en el gozo del Señor. Los justos irán a la vida eterna. El siervo fiel y prudente, Jesús lo puso sobre su pueblo para que diera su comida a su tiempo, bueno, su palabra a su tiempo. Los talentos que el Señor nos da, trabajemos en él, multipliquémonos para que cuando Él venga tengamos el doble de lo que Él nos dio. Y tendremos nuestras recompensas también. Amén. Amén. Excelente, hermana. Qué bendición. Amén. Muy Qué bonito. lindo. Amén, Qué amén. lindo, qué lindo, ¿verdad, jefe? Que todo esto nos anima. Estos estudios nos reafirman lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Amén. Qué bendición, porque vemos aquí prácticamente la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin, prácticamente. Es Cómo correcto. Dios en su palabra nos enseña, ¿verdad? Qué increíble es prácticamente. Amén. Es un misterio. Sí, sí. Vean, está también la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. En pocas palabras, ¿quién me puede explicar parte de esta parábola que Jesús da en Mateo 13, del 24 al 30, y que luego la explica del 36, del versículo 36 al 43? ¿Quién me puede decir primero, sin explicar el significado de esta parábola del trigo y la cizaña? Que quitará la cizaña del trigo, o sea, prácticamente que apartará a los justos de los malos. Ok, En resumen. pero esa es la explicación. La parábola sin explicarla, ¿de qué trata? Un colador. Está ahí Mateo, está en la página 45 del libro. Ahí está ese pasaje, página 45. Jesús le recibió una parábola del reino de los cielos. Puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos querían arrancar la cizaña, pero entonces el amo les dijo, bueno, eso es Ese lo es que el final trata. del tiempo. Sí. Entonces, ¿quién es el que siembra la buena semilla? Según este pasaje, ¿verdad? ¿Y cuál es la buena semilla según este pasaje? Tienen que poner el Espíritu Santo. O sea, ahí en la página 45, Jesús empieza a explicar esta parábola. Esta parábola es, un hombre tiene un campo, siembra trigo. Mientras duermen, viene el enemigo y siembra cizaña entre el trigo. Y la cizaña y el trigo son idénticos. Solo hay una diferencia. Cuando ya el trigo da fruto, el trigo está doblado por el fruto. Mientras que la cizaña está orgullosa, está levantada. ¿Ok? Pero son casi, o sea, son idénticas. La palabra de Dios.
Ok, Bueno, ya por su casi fruto los vamos. conoceréis, dice. Ujú. Ok, vean. Los siervos le dicen al amo, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Qué dice el amo? Que no la arranquen porque pueden arrancar también con ella el trigo Es y que lo correcto. dejen crecer, déjenlo crecer juntamente, el Ajá. uno y el otro. Va Ajá. a llegar el tiempo que, ¿verdad? Yo voy a hacer la separación. Exacto. Porque vieran que cuando se siembra la cizaña, a la par del trigo, las raíces se mezclan con las del trigo. Entonces se arranca la cizaña, se traen el trigo también. Entonces eso queda para el tiempo de la siega. ¿Ok? Y entonces voy a leer, bueno, Yohaira, léanos el versículo 36 al 43. Ahí en la página 45, por favor. Pónganle mucha atención, hermanos, y ustedes me van a decir, ¿quién es el que siembra la buena semilla? ¿Quiénes son la buena semilla? ¿Quién es el que siembra la mala semilla? ¿Quiénes son la mala semilla? ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Okay? No lo lee. Los versículos, pastor, disculpe. ¿Cuáles 36, versículos? 36 al 43. Ok. Dice, entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Bien, este pasaje, ¿a cuál época de este lugar, de este diagrama, creen ustedes que se refiere? El final de la gran tribulación. Cuando iban a cegar. Exacto, se refiere a todo ese tiempo de la gran tribulación, concluye con la siega que sería aquí, ¿verdad? Increíble, lo dice porque el versículo 40. como, Ajá. jefe, de lo que acabamos de ver y todo esto, aquí lo resume todo prácticamente. Sí, exacto. Y aquí es donde se ve que los cabritos y las ovejas están mezcladas, ¿ok? Sí. Entonces, en el juicio de las naciones es el fin del siglo, cuando viene la siega para esas naciones. Ok, la pregunta. Pastor. Sí. Es que hay un comentario en WhatsApp. Ajá, nos lo regala, por favor. Dice, Dios siembra el trigo y el diablo la cizaña. Ok, correcto. ¿Quién dio este comentario? Mi cuñado. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Okay. Saludes. Excelente. Facebook tenemos, digamos, a doña Clara Rodríguez. Ajá, saludes. Doña Laura Chávez. Saludes también. Doña Lisset Castro. Lisset, saludes. Estamos muy contentos que esté con la familia. Dice. Amén. Hola, bendiciones, dice. Excelente. Entonces. Bueno, la pregunta era de que usted iba a hacernos. Sí, la pregunta es, vean que ese pasaje se refiere más a este tiempo de la gran tribulación. Los impíos van a estar mezclados, las cabritos van a estar mezclados con las ovejas, ¿ok? Ahora, ¿quién es el que siembra la buena semilla? Según este pasaje, hermanos. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. Los hijos del reino, ¿ok? ¿Quién siembra la mala semilla? El diablo. El diablo. ¿Y quiénes son la mala semilla? Los hijos del malo. Los hijos del maligno, o sea, los hijos del diablo. ¿Ok? Aunque esto podemos aplicarlo a nosotros hoy día, como dice el libro de Judas. Hermanos, yo les he hablado a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque han entrado entre vosotros hombres infiltrados que negarán la gracia de Dios y
son hombres que dice que negarán la gracia de Dios, y dicen otra cosa más que tiene que ver con voy a leérselos. Judas 1:3. ¿Recuerda la cita, pastor? Sí, Judas 1:3. Judas 1:3 nos dice así. Antes de Apocalipsis dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que en este tiempo hay también como eso que va a pasar en el tiempo que Jesús está hablando aquí en Mateo del trigo y la cizaña. En este tiempo también pasa igual. Satanás siembra gente dentro del cristianismo, gente que niega a Dios muchas veces con sus hechos, gente que dice que entra encubiertamente, dice, y que son impíos y convierten en libertinaje la gracia de Dios, meten el pecado, hacen caer a los cristianos. Todo eso está sucediendo hoy día, por eso es que muchas veces el cristianismo es desacreditado, porque a algunos de ellos llegan hasta ser pastores y son impíos y tal vez andan en inmoralidad, andan adulterando y faltando el respeto a la gente. Entonces la gente cuando ve esto dice: mire, y un pastor, por eso yo no quiero nada con Dios. Están sirviendo de tropiezo. Hoy día pasa eso, pero en el tiempo de las tribulaciones y cizaña se refiere más a este tiempo y se refiere al pueblo de Israel. ¿Estamos, hermanos? Sí, señor. Sí, entonces aquí el juicio de las naciones es en la siega, ¿ve? Ahí es cuando ya se va a separar el trigo y la cizaña, que serían los cabritos y las ovejas. Bueno, hermanos. Sí, sí. pero entonces, esto que usted dice, cuando nos habla de los cabritos, ¿verdad? Y las ovejas. Ajá. Bueno, ya estamos claros que no es el juicio final, no, sino es que el juicio terrenal para lo que hayan quedado en ese momento, ¿verdad? Es correcto. Porque a veces uno escucha el juicio de las naciones, creen que ya es el todo, ya lo último, lo final, y no, y ya, porque falta el otro juicio que es ya el trono blanco. Final. El del trono blanco es para todos los muertos, mientras que este es para el juicio de las naciones. ¿Cuáles naciones? Las que sobreviven a la gran tribulación. Y van a haber buenas naciones y van a haber naciones salvas. Naciones salvas, perdón, y van a haber naciones que recibieron la marca de la bestia y son naciones condenadas que entran al milenio, pero ya de una vez se les da la condenación. Hermana Yohaira. Sí, yo digo que de la misma forma van a hacer juicio a las naciones también en el trono blanco, porque hay personas también que van a ser juzgadas de todas las naciones, ¿no? Sí, pero el trono blanco sí es cierto. Van a ser juzgados por lo que hicieron a las naciones. Pero ya muertos. Sí, ahí es un juicio personal con cada uno de ellos, ¿verdad? Mientras que en el juicio de las naciones es un juicio en grupo, ¿verdad? De lo que hicieron esos grupos. No sé si me explico. Y además el de las naciones, que es al principio del milenio, va a ser aquí en la tierra, y el del trono blanco va a ser en el cielo. Ok. Listo. Ya se va a juzgar por las obras también. Ajá. Sí, exacto. Muy bien, hermanos. Para la próxima semana tenemos que tener la lección 7 hecha. Por favor, hagan las tareas. Esforcémonos a hacer las tareas. Eso va a ser una bendición para su vida y para mi vida. Y para todos nosotros, porque si usted hace las tareas, va a aprender aún mucho más. Aún sin hacer la tarea, si usted participa, le va a ser de mucha bendición, pero hagamos el esfuerzo para hacer las tareas. Lección 7. Voy a ver si puedo. Sí. Vamos a ver si puedo un día de esto, no sé si mañana, no sé, o el martes, para ayudarles en parte a hacer la tarea, pero no se tenga. Usted empiece la tarea y haga todo lo que pueda. Ahí ellos suponen que tal vez podamos hacer, como la tarea la dividen en 5 días, que dividamos la tarea en 5 días, entonces el primer día usted tal vez pueda hacerlo mañana, el primer día, el segundo día de la lección 7 la hace, digamos que el sábado, el tercer día, digamos que lo hace el lunes, el cuarto día, digamos que lo hace martes,
y digamos que el quinto día lo hace miércoles y ya para el jueves ya se está listo. Ujú. Qué lindo que este estudio, jefe, cómo agarra otro libro, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Amén. Antiguo y todo eso, y eso lo enriquece muchísimo. A mí me emociona cuando veo, wow, si es que yo leí eso y me acuerdo de esto, todo el mundo lo asocia rápido. Amén. Amén. Y eso es muy lindo, la verdad, eso me emociona mucho porque Sí. parte de leer la Biblia en un año, pues eso, y una vez capta uno, esto lo vi en tal lado, dice uno, Amén. Es ¿verdad? correcto. Sería buenísimo, pastor, también estudiar el libro de Daniel. Yo me imagino que ustedes lo Claro. han estudiado ya. Sí, pero vamos a ¿Verdad? ver, seguro ahorita lo volvemos a estudiar. Estamos pensando estudiar el tomo 1 de Apocalipsis porque algunos de ustedes no lo han recibido y quizás después de eso podemos estudiar el libro de Daniel, si Dios quiere. Vamos a ver eso. Ahora, vean, nada más brevemente tengo que enseñarles unas cositas. No voy a durar porque ya se nos fue el tiempo. Ahí se referiría a Apocalipsis del 1 al 3, a ese tiempo. En el cielo, Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis del 6 al 11 al tiempo de la tribulación. Apocalipsis del 11 al 19, el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 20, el milenio y el juicio final. Y Apocalipsis 21 y 22, los cielos nuevos y la tierra nueva. También quería compartirles a ustedes este dibujo que hizo Sujei, que me gusta mucho, que es ese diagrama, pero hecho por ella. Está precioso, vean lo que lindo. Cuando hacemos estas cosas, se nos queda más grabado. Está ¿Ve? muy bueno. Sí, está muy Sí, bueno. sí. Ujú. Entonces le agradecemos mucho a Sujei por permitirnos enseñarlo y por haberlo hecho. Está muy bonito. Muy bien. Entonces ahora vamos a despedirnos. Nos despedimos de los hermanos que están en Facebook. Que Dios les Doña Nice bendiga. está en Facebook, pastor, dice Am- que hola, bendiciones. Amén. Saludos, hermana Nice. Que Dios le bendiga grandemente. Y a cada uno de los hermanos que estaban ahí, que nos mencionó hermano Walter, doña Clara Luz, hermana, hermana Laura, Lisset Castro, el esposo, ¿quién más, hermano Walter? Que en este momento también no me acuerdo. Sí, doña Clara Rodríguez, doña Laura Chávez, Ajá, sí, ok. doña Lice Castro y doña Anais Amén, Rodríguez. amén. Bien, amén. Dice Diana. Ok, a ver, Diana, si me lo puede explicar. No, Sí, no, es que perdón, Yayo, perdón. Ajá, Disculpe. tranquilo. sí. Sí, es que Yajairo dijo que esa imagen ella no la tenía, entonces yo le expliqué que esa imagen solo la tenía usted. Sí. Y que bueno, yo la tengo también porque yo le tomé una captura y la dibujé en mi libro. Ah, también la dibujó. Ah, qué bueno, excelente. Me gustaría Sí, verla. yo tengo una parecido, es que pensé que podía estar en el libro. Yo digo, no, no la he visto en el libro, Sí, pero yo sí. tengo un diagrama así parecido, sí. Ah, excelente, excelente. Bueno, yo se los voy ya yo les había dicho que se los iba a pasar y no se los he pasado. Se los voy a pasar al WhatsApp. ¿Ok? Les voy a pasar esa imagen, con los pasajes. ¿Ok? Ahí me Amén, recuerdan gracias. para hacerlo, con mucho gusto, sí. Entonces vamos a despedirnos de aquí de Sai, de hermana Johaira, hermano Walter, hermana Ruth, hermana Sujei, Johnny David, Diana y Ever, Sander, hermano Sander, Candy, don Agustín, Amén. yo, hermana Diana, perdón, Cristina, que Dios les bendiga a todos grandemente. Es una bendición haberles tenido en esta noche. Qué bueno, qué bueno. Muchas Igual, bendiciones. pastor. Vamos a orar para quedar despedidos, sí. Buenas noches. Amén. Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Hermano Luis Fernando estaba por aquí, yo creo que ya se fue, pero ahí le De Dios saludamos me también. dice. Y que él se acuesta a las 8 de la noche. Ok. Ahora, hermano Bueno, Walter, por favor. sí, señor. Ajá. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Qué enseñanza, jefe, qué enseñanza, Dios, cada día que usted nos enseña a través de tu palabra.
Bendice a nuestro pastor y le dando mucha sabiduría. Guárdele y a cada uno de sus hijos también. Bendíceles, sánales. Y a cada uno de nosotros, Señor, qué bendición recibir tu palabra, que nos llena de tu Santo Espíritu, nos emociona, nos reanima, nos ayuda a seguir adelante. Qué bendición. Amén. De verdad, todo te lo debemos a ti, Señor. Amén. Todo te pertenece a ti sea siempre la honra y la gloria, Padre Santo. Misericordioso, gracias por habernos dado tu Santo Hijo amado, Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. A Él sea siempre la honra y la gloria. Gracias, Señor. Y Padre, bendice cada uno de los hermanos, familiares que compartieron en esta noche con nosotros tu palabra en Facebook y también lo que estamos acá en Zoom también. Agradecerte siempre por todo, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, situaciones que vivimos, pues tu palabra dice que todo lo podemos en ti, que nos fortalece, que descansemos en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y pues con esa promesa y esa fe, Señor, nos ponemos en tus manos cada día. Ayúdanos a crecer en tu palabra, a atesorarla en nuestro corazón y vivirla, ponerla, digamos, compartirla con otras personas, que sea también de mucha bendición y dar buen fruto, Dios. Amén. Como dice tu palabra. Y también, Señor, te rogamos por cada uno de los hermanos que están enfermos, le ayudes con su salud, que les sane, Señor, y por aquellos que no tienen trabajo también, que les supla, les ayudes. Te rogamos siempre por Eli Fernando, por su ojo, que le siga sanando, Señor, y que le pueda proveer para la operación que tengan que hacerle. Bendice a Paola, a toda la familia, Señor, y a cada uno de nuestros líderes de nuestra iglesia, y a los hermanos, y también a los que comparten con nosotros de otras iglesias acá con nosotros, también bendícelos, Señor, y Dios te ruego también por Dialá, que está muy delicada, Señor, haz un milagro en ella. Te ruego, por favor, Dios, que pueda sanarle, Dios, que prácticamente ya la desahuciaron prácticamente, Dios, pues te rogamos pues, que sabemos que para ti no hay nada imposible. Te ruego un milagro, Señor, por favor. Y gracias, Dios, una vez más por todo. Cuanto tú nos bendices, a ti sea siempre la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos grandemente. Llegó el momento feo. el momento de despedirnos. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.